Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense para un viaje que los llevará directo al corazón de la moda, el glamour y, por supuesto, a la magnética presencia de uno de los actores más codiciados del momento. Si aman el buen gusto, las ciudades con encanto y un toque de misterio, están en el lugar correcto. ¿Listos para sumergirse en un escenario de lujo y carisma? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y su coqueta incursión en las noches milanesas. Y si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras fascinantes aventuras. Desde que Can Yaman irrumpió en nuestras pantallas, se convirtió en un torbellino de talento y atractivo. Sus papeles, llenos de pasión y complejidad, nos cautivaron, pero es su vida fuera de los sets lo que a menudo despierta nuestra curiosidad. Y es que este actor turco no solo domina la interpretación, sino que también parece tener un don especial para dejarse ver en los lugares más exclusivos y vibrantes. Hoy nos centraremos en su reciente paso por Milán, esa joya italiana que irradia elegancia en cada rincón. Imaginen la escena, las calles empedradas iluminadas por farolas vintage, el murmullo de conversaciones animadas en terrazas sofisticadas, y en medio de todo, la inconfundible silueta de Can Yaman. No se trata solo de que esté de visita, no señores, sino de la forma en que él parece absorber la esencia de la ciudad, transformándola en un escenario personal de encuentros y momentos que dejan huella. Milán, para quienes la conocen, es sinónimo de moda, diseño y una vida social efervescente. Es una ciudad que respira arte y estilo, donde cada callejón puede esconder una boutique de lujo o un café histórico. Y es precisamente en este ambiente donde Can Yaman ha sido visto, no solo como un turista anónimo, sino como una figura que se integra perfectamente, casi como si hubiera nacido para pasear por el cuadrilátero della Moda o tomar un aperitivo junto al Duomo. ¿Qué es lo que hace que su presencia en Milán sea tan comentada? Pues es esa mezcla de autenticidad y magnetismo que lo caracteriza. No es solo su físico, que es innegable, sino la seguridad con la que se mueve, la sonrisa que desarma y esa mirada que parece haberlo visto todo y al mismo tiempo desearlo todo. Las redes sociales, como siempre, han sido nuestras cómplices en esta investigación. Hemos visto fragmentos postales fugaces de su paso por la ciudad de la moda. Imágenes que lo muestran disfrutando de la gastronomía local, rodeado de amigos, o simplemente paseando, con esa aura de misterio que tanto nos atrae. No se trata de espionaje, sino de observar a una figura pública que, al parecer, sabe cómo disfrutar de la vida y de los placeres que una ciudad como Milán puede ofrecer. Y es que Can Yaman no es un actor que se esconda, al contrario, parece deleitarse en ser el centro de atención, pero de una manera elegante sin ostentaciones innecesarias. Cuando hablamos de coqueto en este contexto, no nos referimos a un comportamiento vulgar o excesivo. Nos referimos a esa habilidad innata de atraer, de seducir con la mirada, con una palabra, con un gesto. Es esa chispa que enciende la imaginación, ese aura de seducción que envuelve a quienes lo rodean. Y en Milán, una ciudad que vive y respira seducción, Can Yaman encuentra un terreno fértil para desplegar su encanto natural. Imaginemos a Can Yaman en una terraza con vistas al Duomo, con una copa de vino en la mano, conversando animadamente. La luz dorada del atardecer bañando su rostro, la brisa suave acariciando su cabello. No es difícil imaginar porque los flashes se dirigen hacia él, porque las miradas se cruzan. Él no busca activamente la atención, sino que ésta parece fluir hacia él, atraída por su energía y su carisma. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, y es imposible ignorarlos cuando se trata de una figura de la talla de Can Yaman. ¿Está en Milán por negocios? ¿Por placer? ¿Quizás por ambos? Las respuestas exactas son esquivas y eso, precisamente, es lo que alimenta el misterio y la intriga. Pero lo que sí podemos afirmar, basándonos en las imágenes y los comentarios, es que cada aparición suya en la ciudad parece ser un evento en sí mismo. La forma en que viste cada elección de vestuario es estudiada, pero sin perder esa espontaneidad que lo hace tan cercano. Desde trajes impecables hasta atuendos más casuales pero siempre con ese toque de distinción, Can Yaman sabe cómo proyectar una imagen que enamora. Piensen en la moda milanesa. Es audaz, es elegante, es vanguardista. Y Can Yaman parece ser un embajador perfecto para ese estilo. No se trata de seguir ciegamente las tendencias, sino de interpretarlas, de hacerlas suyas. Hemos visto fotos suyas en eventos de moda, en desfiles, donde su presencia eleva la atmósfera. Él no es solo un espectador.
Es parte del espectáculo. Y es que su personalidad se proyecta, se contagia. La confianza que irradia es palpable, y eso es algo que no se aprende, se tiene. Ahora adentrémonos un poco más en las noches milanesas. No son solo cenas y eventos. Son conversaciones que se alargan hasta la madrugada, son risas que resuenan en los patios interiores de palacios históricos, son la complicidad que se establece en un ambiente de libertad y disfrute. Y en ese contexto Kanyaman se desenvuelve como un pez en el agua. Su fluidez al hablar italiano, su capacidad para conectar con la gente son detalles que no pasan desapercibidos. No es solo un actor famoso, es un hombre con chispa, con ese toque de picardía que hace que la conversación fluya y que la noche se sienta más especial. ¿Ha habido encuentros significativos? ¿Ha conocido a alguien especial en estas incursiones milanesas? Las preguntas nos asaltan, y es natural que así sea. La vida sentimental de las celebridades siempre genera interés, y en el caso de Kanyaman, su atractivo lo convierte en el protagonista de innumerables fantasías y especulaciones. Pero al final del día, lo que podemos disfrutar es de la imagen que él nos ofrece, la de un hombre que vive intensamente, que sabe rodearse de belleza y de buena compañía. Y si esa compañía es en el marco de las elegantes noches milanesas, pues mucho mejor, ¿no creen? Es fascinante observar cómo una figura como Kanyaman puede transformar un simple paseo por la ciudad en una especie de cuento de hadas moderno. La forma en que interactúa con los paparazzi, a menudo con una sonrisa o un gesto amistoso, demuestra un equilibrio entre su vida pública y su deseo de privacidad. No se muestra reacio, sino que gestiona esa atención con una elegancia que habla mucho de su personalidad. Y las noches milanesas, con su atmósfera cargada de romanticismo y sofisticación, son el escenario perfecto para que este carisma florezca. Las anécdotas, aunque escasas y a menudo difusas, pintan un cuadro de un hombre que disfruta de la buena vida, de los placeres sencillos pero elevados. Un café en una plaza histórica, una cena en un restaurante con estrella Michelin, un paseo por el Navigli al caer la noche. Cada uno de estos momentos capturados en una foto o un vídeo, se convierte en una pequeña ventana a su mundo. Y a través de esa ventana, vemos a un Kanyaman que irradia confianza, que se deja ver, que disfruta de ser el centro de atención de una manera genuina y cautivadora. La coquetería de la que hablamos es esa chispa que él tiene, esa capacidad de hacer sentir especial a quien lo mira, a quien lo rodea. No es una pose, es algo que emana de él. Y Milán, con su atmósfera de arte, moda y seducción, parece ser el escenario ideal para que esa chispa brille con más intensidad. Imaginen una noche de ópera en la Scala, seguida de una copa en un bar de diseño. La elegancia inherente a la ciudad se fusiona a la perfección con el carisma de Kanyaman, creando un cóctel irresistible de glamour y misterio. Y es precisamente esa mezcla de elegancia, misterio y un toque de picardía lo que hace que las apariciones de Kanyaman en Milán sean tan comentadas y esperadas. Él no solo visita la ciudad, la vive, la siente, la impregna de su propia esencia. Y nosotros, desde la distancia, somos testigos privilegiados de este fascinante espectáculo. Es un recordatorio de que el encanto no solo reside en el físico, sino en la actitud, en la forma de moverse por la vida, en esa luz interior que algunos pocos poseen y que, sin duda, Kanyaman tiene en abundancia. En resumen, hemos explorado cómo Kanyaman se ha convertido en una figura que cautiva no solo en la pantalla, sino también en el vibrante escenario de las noches milanesas. Hemos analizado esa coquetería, que va más allá de lo superficial, esa habilidad innata para atraer y seducir con su carisma y elegancia natural. Hemos imaginado los escenarios, hemos sentido la atmósfera de la ciudad y hemos reflexionado sobre el magnetismo que lo rodea. Kanyaman en Milán no es solo una visita, es una experiencia, un capítulo más en la fascinante historia de un actor que sabe cómo dejar huella, tanto en sus personajes como en su vida fuera de los focos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por las noches milanesas de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los detalles de este carismático actor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les atrae de Kanyaman? ¿Han estado alguna vez en Milán y han sentido esa atmósfera especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no duden en regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima.